mi nombre es Jorge Navarrete, soy investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, más conocido como CIEN. Sí, bueno, básicamente es un poco una estructura similar a la de ejercicios fiscales anteriores. Em, Principalmente llaman la atención, en este caso, un incremento en la parte que van a financiar con endeudamiento público, concretamente la parte que tiene que ver para gastos de funcionamiento. Eso nos llama la atención. Del 100% de los gastos de funcionamiento, la propuesta para el próximo año es que sea un poco más del 13%. Para que dimensionemos esto, en promedio en la administración anterior fue un 12%, principalmente por el año 2020. Y antes de eso eran cifras muy, muy por debajo de eso. Estábamos hablando de 5% y si nos vamos más atrás en el tiempo, 1%, ¿verdad? Entonces, y eso, por cierto, es algo que va en contra de la ley orgánica del presupuesto, que establece que no deben financiarse gastos operativos con endeudamiento público. Y digamos que lo que se hace para poder hacer esto es que se incluye un artículo en las disposiciones generales que hace una excepción a esa norma general, ¿verdad? Entonces, eso es algo que llama la atención en este caso específico. Y luego, otra cosa que nos llama la atención concretamente son un par de artículos que vienen también en estas disposiciones generales que establecen ampliaciones presupuestarias, pero sin fijar un techo. O sea, concretamente es para el tema de el pago de las clases pasivas civiles del Estado, que ya tiene una asignación, digamos, en el presupuesto, pero como se hizo un incremento, digamos, a estas pensiones recientemente en el Congreso de la República, pues como que no tenían el dato claro de cuánto iba a ser el monto total y entonces lo dejaron abierto, ¿verdad? Y lo mismo pasó con el caso del pago del programa para veteranos, que básicamente dejan lo mismo, ¿verdad? Que se puede ampliar hasta el monto que sea necesario, porque ampliaron el plazo para que se inscribieran más personas a ese programa y creo que no tienen tampoco claro cuál va a ser el monto final, ¿verdad? Entonces, es de esas, incluso yo diría que pueden tener un problema legal, digamos, no fijar un techo a la ampliación. Bueno, y aquí entramos a un tema fundamental. Lamentablemente, este tema del presupuesto cobra atención, incluso los medios de comunicación, en esta fase, que es la fase que se llama de aprobación, cuando está en el Congreso de la República un proyecto de presupuesto. Pero el presupuesto tiene un ciclo que va desde la formulación hasta la parte de seguimiento y evaluación. Entonces, los elementos más débiles de este ciclo presupuestario, en el caso de Guatemala, en mi opinión, son la fase inicial, que es toda la fase de planificación, plan presupuesto. Esa está débil. Entonces, por decirlo de alguna manera, hay como un pecado original de que ya nace con una mala planificación. Y también la otra fase muy débil es la de seguimiento-evaluación. Entonces, cuando estamos en esta etapa, estamos tomando decisiones sin saber cómo están resultando los programas y las distintas políticas, la implementación de las políticas, porque no se han hecho adecuadas evaluaciones. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, un tema que ha sido incluso de alto perfil político en los últimos años ha sido el tema de la baja talla para la edad, más conocido popularmente como desnutrición crónica infantil. Ese es un tema que Guatemala es terrible, digamos, ¿verdad? La posición en la que estamos, primer lugar de América Latina y el Caribe, por el lado malo, digamos, y a nivel mundial de los primeros países, digamos, ¿verdad?, en tener esta problemática. Entonces, sí vemos, han existido dos evaluaciones, una evaluación de impacto del Plan Pacto Hambre Cero, luego se hizo una evaluación de diseño de la estrategia de reducción de la desnutrición crónica y más recientemente se hizo la línea base de la Gran Cruzada por la Nutrición, pero no se utilizan los resultados en general de estas evaluaciones. O sea, seguimos, si usted revisa los presupuestos
para esta problemática, más o menos es las mismas intervenciones. Se agrega una que otra cosa, pero digamos en términos generales el grueso es más o menos lo mismo. Y una buena parte tiene que ver de los problemas, digamos, de por qué no tenemos impacto es porque a veces o tenemos buenos diseños, en algunas ocasiones hay un buen diseño, pero una mala implementación. O definitivamente a veces tenemos una mala planificación, algo que por diseño no va a dar el resultado y aunque lo implementemos bien no funciona. Entonces tenemos esos dos tipos de problemáticas. ¿Cómo se resuelve? Seguimiento y evaluación. Tenemos que tener la información para poder saber qué funciona y lo que funciona, mejor, seguir apoyándolo, apostándole más a eso, y lo que no funciona, o eliminarlo o corregirlo, si es un tema de corrección. Entonces, el momento actual, digamos, de discusión, y es algo que ponemos en nuestro informe, con la información que llega al Congreso de la República, básicamente no hay información que permita poder hacer una priorización y decir, bueno, a esto pongámosle más, menos, porque no está la información de cómo ha sido el desempeño. Incluso lo mínimo, y de hecho nosotros le sugeríamos a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para hacer su dictamen, es que cambiara la metodología. La metodología más o menos actual, y digamos, pues en los últimos años ha sido en esa comisión que llegan las instituciones, presentan cómo va su ejecución financiera en el ejercicio fiscal que están en ese momento, como un primer filtro. Entonces dicen, bueno, va bien, digamos, o va retrasado, entonces ¿por qué me pide si no estoy ejecutando bien? Pero no se pregunta qué resultados se están dando, ¿me explico? Entonces, lo bueno, digamos, hay un lado bueno, digamos, de todo este asunto. Sí tenemos una guía de presupuestación de gestión por resultados. Entonces, esa es lo que podrías, y de hecho, el reglamento de la ley orgánica manda que hay que utilizarla. Entonces, la sugerencia inicial es pidan los marcos lógicos que respaldan las propuestas que se están dando. Los marcos lógicos lo que le dicen es, van a responderle las siguientes preguntas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a ir de donde estamos a donde queremos ir? ¿Y cuánto cuesta? Si siguieran la metodología podríamos responder esas preguntas. Y eso sí permitiría hacer una toma de decisiones informada. Las primeras dos fases, llamémosle, de esa metodología, tienen la fase de diseño que incluye el diagnóstico. O sea, el punto de partida es un buen diagnóstico. Usted tiene que saber qué problema quiere resolver. Pero además termina con estos marcos lógicos que le digo, que básicamente lo que nos dicen es, en base a la evidencia científica, qué cosas, o sea, cómo va a lograr abordar esa problemática que identificó en el diagnóstico de manera exitosa, o sea, con intervenciones de probada eficacia. Y luego a usted le toca ya hacerlo lo más eficiente posible, pero lo primero es asegurarse que hay eficacia, es decir, que si usted hace el programa o la intervención A, esa intervención hay evidencia científica que va a tener un impacto en el objetivo. Entonces, digamos que nosotros, de hecho, nuestro informe lo iniciamos con una sección que es la sección de resultados, que se propone en el presupuesto, digamos, que se presenta. Y concretamente, aquí es muy importante poner atención a esa etapa porque hay una serie de 16 resultados estratégicos y el resto, que para completar los estratégicos más los institucionales, suman 70. Esa es la propuesta. En los estratégicos son son cosas que no puede lograr una institución sola y son resultados que no se logran en un ejercicio fiscal, sino son para el periodo de gobierno, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice qué es la propuesta. Ahí, por ejemplo, es algo que no está en la discusión, pero ¿qué llama la atención ahí? Se eliminaron 2 resultados estratégicos que venían de la administración anterior y se agregaron 2 nuevos. Los 2 que se eliminaron fueron el de reducir la pobreza y la pobreza extrema y el de mejorar el acceso a agua potable, digamos, en los hogares. Esos se eliminaron como resultados estratégicos y se agregaron 2 nuevos, que es el tema de mejorar el tema de
cuidar las fronteras, digamos, del país, y el de mejorar el tema de violencia contra las mujeres. En eso se pusieron resultados nuevos, digamos, estudios. Ahora, el resultado estratégico, de hecho, al que más recursos se le proponen para el próximo año y seguramente para todo el periodo de gobierno, es al de educación. Ahora, ¿cuál es ese resultado estratégico? La propuesta básicamente es que logren un aprendizaje en matemática y lectura los chicos de primaria satisfactorio o excelente. O sea, que sea, digamos, que aprueben, digamos, y que aprueben bien. Y eso solo está respecto a 2022, la propuesta es a 2029. Y respecto a 2022 lo que quieren es mejorar menos de un punto porcentual en matemática y 2.7 puntos porcentuales en lectura. Esa es la propuesta. Bajísimo, porque el punto de partida, como le mencioné anteriormente, es que ya estamos muy a la cola, digamos, de otros países, ¿verdad? Y de nosotros mismos tuvimos un retroceso. De hecho, hay una evaluación de los jóvenes de 15 años, es lo más reciente, de 2022, que nos comparamos con el mundo, ya no con la región, y básicamente el resultado es que el 89% de los chicos no tienen el dominio básico esperado para ese momento. Esa es la situación 2022, o sea, muy reciente, o sea, no creo que haya cambiado, digamos, como que ese es nuestro punto de partida. Es grave. Entonces, es un tema en el que hay que ponerle atención qué vamos a hacer distinto para lograr los resultados distintos que necesitamos. Bueno, por eso es que tenemos los distintos poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, en este momento, por decirlo de alguna manera, el balón está en la cancha de la Comisión de Finanzas de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Y digamos a ellos, nosotros las sugerencias que le dimos es que hiciera un dictamen técnico, con un sólido fundamento técnico. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros les hicimos explícito esto que les estoy diciendo en esta entrevista a la comisión. O sea, se les explicó estos resultados, estos desafíos, y que básicamente se tenían que hacer las correcciones, y se les sugirió que pidieran el plan operativo anual, el plan de compras, o sea, que pidieran la planificación que respaldaba los recursos que se solicitaban y que ellos evaluaran a la luz de los resultados los distintos programas que se están incluyendo en la propuesta, y que se corrigieran temas más de índole legal, ¿verdad? Como ese tema que le decía, ¿verdad? Que se busca financiar gastos de funcionamiento con deuda que no es conveniente, o incluso hay una asignación importante. Llama la atención, por ejemplo, que tanto en el presupuesto del Congreso que se aprobó recientemente, como en esta propuesta, pues se incluye como un bolsón, por decirlo de alguna manera, de recursos en los que no queda claro el uso de los recursos. En el caso del proyecto general 2025, se pone un crédito de reserva, que es básicamente una asignación que está en espera de que se defina en qué concretamente se va a utilizar. Esto es para el metro, ¿sí? 1.700 millones de quetzales. Por cierto, financiados con deuda, ¿verdad? Pero que, digamos, queda muy amplio, ¿verdad? Se puede usar para un estudio de investigación no sé, que permita hacer algo más concreto después, pero digamos, a mí me parece que cuando se incluyen estos bolsones, lo que está mostrándose es que falta la planificación y los estudios, porque si ya se tuvieran, simplemente se presupuestaría exactamente en lo que se va a necesitar, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Ahora, la verdad que este resultado, este presupuesto anual, siendo justos, se parece mucho a los de muchos gobiernos. O sea, si usted agarra gobierno tras gobierno, las prioridades más o menos le salen las mismas, el mismo orden. No hay mucho cambio, excepto en casos excepcionales, como cuando tuvimos la pandemia, ahí se cambió, ¿verdad? Pero en general. Entonces, ¿cuál es la clave?
e incluso para los temas que usted me preguntó al inicio. Tenemos que trabajar, en mi opinión, salir de un presupuesto anual a un presupuesto de un marco de mediano plazo, más estratégico. Y entonces, ¿cómo funciona en otros países? ¿En qué se puede hacer distinto, digamos? Porque si no vamos a seguir en esto, ¿verdad? La clave es que antes de ver el tema de presupuesto, tenemos que tener el marco fiscal de nuestra política fiscal de mediano plazo. Y ahí es donde se definen las cosas que me preguntó. ¿Qué déficit, qué nivel de endeudamiento o no déficit o lo que sea? Me explico. O sea, la parte macro se establece en el marco fiscal de mediano plazo, se aprueba ese marco fiscal, pero ese es un marco fiscal que sí debe ser no como una guía de que si quiero, o sea, obligatorio. Y entonces eso le define, usted, toda la población, los inversionistas, todos van a saber, bueno, esta es la postura de este país en el endeudamiento, etcétera, para los próximos, no sé, 4 años, 3 años, lo que se decida, digamos. Y entonces allá no nos preocuparía, o sea, ya no hay incertidumbre como es ahora, porque usted me pregunta, bueno, ¿y el déficit? Bueno, ahora propusieron 3.5, pero no nos preocuparía si después esto era planificado que hay un superávit el otro año o es cero, o no sé, me explico, o que en el promedio al final vamos a terminar en el 2% que hemos estado últimamente, no sé, me explico. Entonces, ese es un paso clave, digamos, de cambiar las reglas de juego. Y aunque se presenta un presupuesto multianual, básicamente no tiene ninguna incidencia, ni técnica ni política. Y lo podemos ver porque al día de ayer, por lo menos, no se había publicado por parte del Ministerio de Finanzas Públicas el marco fiscal de mediano plazo, del periodo que empieza a partir de ahora, digamos, ¿verdad? Sino que solo está el que dejó el gobierno anterior, que incluye el plazo de ahora, pero que claramente no se está cumpliendo porque tenía otro tipo de déficit, otro nivel de endeudamiento, otro nivel de inversión, etcétera. Entonces no aplica. Entonces hubo cambio de gobierno y aunque el marco aplicaba este periodo, no se está siguiendo. Entonces el gobierno actual debiera sacar ese marco y comprometerse, ya que en este momento legalmente seguimos con digamos, un mandato de presupuestos anuales. Políticamente sí se puede hacer un compromiso de mediano plazo, por lo menos, ¿verdad? Ese marco debió, según el cronograma que el mismo Ministerio de Finanzas Públicas publicó, debió haberse presentado a finales de octubre. Que por cierto, eso también es un error. Ese marco tiene que estar a inicios de cuando se está planificando porque es el que le va a dar los techos, incluso el del anual, o sea, de los distintos años. Entonces, ese sería un cambio importante. Luego, como país tenemos que evaluar si necesitamos o no reglas fiscales. Ya con el marco fiscal de mediano plazo sería un gran avance. Y luego, cambiar totalmente la dinámica en lugar de trabajar con un presupuesto en el que nosotros nos comparamos, por ejemplo, bueno, la propuesta y empezamos a comparar o con el presupuesto aprobado del ejercicio fiscal anterior o con el vigente. No, con lo que se debe comparar es con lo que se conoce como la línea base de las distintas entidades en esas proyecciones de mediano plazo. ¿Qué es eso? Esa línea base. Pues es básicamente lo que usted tiene comprometido y tiene planificado a futuro. Ya tiene que pagar su alquiler, tiene que pagar el agua, tiene que pagar las remuneraciones de sus trabajadores, etc. Y entonces las diferencias respecto a lo que se pide es para esos cambios estratégicos. Esa es la parte que hay que ponerle atención. Y entonces es completamente otra forma de ver y esa parte adicional tiene que ver con un presupuesto por resultados. Entonces tenemos que cambiar básicamente la forma de hacer el presupuesto completamente. Porque si no, el próximo año vamos a estar conversando y se va a repetir más o menos esta misma entrevista. Sí, miren, qué bueno, digamos que todos mis comentarios anteriores eran obviamente con un enfoque más técnico, pero básicamente un proceso presupuestario es un proceso eminentemente político, en el cual se hacen concesiones y hay muchos grupos de interés.
Entonces, básicamente los escenarios son los siguientes, ¿verdad? Bueno, primero, ya la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda se ha demorado en sacar el dictamen técnico. Estamos prácticamente a mediados de noviembre y tenemos hasta el 30 de noviembre para aprobarlo en el Pleno. Entonces, eso ya parece una señal de que está costando, digamos, llegar a un acuerdo político de algo que pueda llevarse al Congreso con un respaldo de votos. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo veo poco probable que se logre como en la ampliación presupuestaria que tuvimos este año, que simplemente se haga una excusa, digamos, una dispensa del dictamen y que se apruebe en el Pleno con una gran mayoría, digamos, calificada y que no se necesite ni dictamen ni nada y arrase, digamos, la versión que envió el Ejecutivo. No lo veo. Sobre todo porque había un artículo en el proyecto de presupuesto para el otro año que decía que se podían utilizar los saldos no ejecutados de los consejos departamentales de desarrollo el próximo año. Pero como ya se aprobó en el Congreso esto último, ese era como el incentivo central para que se votara, digamos, por la propuesta que se envió. Como ya se perdió eso, y yo veo que pasa el tiempo y no se llega a un dictamen en la Comisión de Finanzas, pareciera que está cuesta arriba lograr los votos, digamos, y que puede darse un escenario en el que quede básicamente vigente, que se apruebe para el próximo año el vigente de este año. Básicamente el vigente de este año es el año con el que iniciamos, pero más ampliación. Y por lo tanto es un presupuesto con el que en términos de montos sí puede trabajar, digamos, el Ejecutivo, aunque no nos conviene como país nunca estar trabajando con presupuestos del año anterior, porque verdaderamente requieren demasiadas ajustes, sobre todo justamente toda la parte de inversión. Y entonces eso lo que nos va a hacer es que nos va a atrasar más. Me explico, o sea, ese es un tema, sí, burocrático, pero que hay que cumplir una serie de procesos y que nos termina afectando. Entonces, todavía también está un escenario en que se llegue a alguna versión, no creo, nuevamente, ¿verdad?, que quede tal como lo envió el Ejecutivo. Si logran los votos, tiene que ser para una versión que ajuste, digamos, esta versión que envió el Ejecutivo, que podría ser algo intermedio entre lo que tenemos actualmente y esta versión, pero ya queda poco tiempo. Entonces, esos son como los dos escenarios desde el punto de vista más político que veo, digamos, ¿verdad? Como le repito, tal vez poquito más de probabilidad de que sigamos con el que tenemos ahora, pero no se descarta una posibilidad de que se apruebe una versión modificada, porque el Congreso puede aprobar, improbar o modificar el presupuesto. Entonces, el escenario que yo veo es o que no se apruebe lo que se envió, o ninguna versión, ¿verdad?, que no se haya un acuerdo, entonces queda de este año con su ampliación, o una versión modificada de lo que envió el Ejecutivo, que consensúa ahí dentro del Congreso, ¿verdad? Lo único es que recordemos, en estas negociaciones también se incluyen a veces, se cae en el mismo problema, digamos, que he estado mencionando de la calidad del gasto, ¿verdad? Que es que para lograr los votos a veces se meten programas sin una adecuada planificación, ¿verdad? Veamos, en la ampliación presupuestaria se incluyó el tema de fertilizantes, que es un programa que en el pasado existió y no funcionó. En ese caso fue por diseño. Ese fue un programa que nosotros como CINE evaluamos en su momento. La verdad que no sé, porque no se ha publicado cómo se va a hacer, ¿me explico? O sea, habría que ver, digamos, el diseño y luego la implementación, ¿verdad? Pero son de esos programas que si no venían del Ejecutivo, si no se salió del Congreso, son de poca confiabilidad de que tengan una sólida planificación y diseño adecuado. Sí, el mensaje final es que como país tenemos que hacer un cambio importante en las reglas del juego
para no seguir en lo mismo. O sea, eso es tal vez lo más importante. Y tenemos que ponerle más atención al tema de la calidad del gasto público, porque se le pone demasiada atención a la parte macro, que sí es importante, pero no está ahí el tema central, en mi opinión. El tema central es reglas del juego para que no sigamos con presupuestos que no dan los resultados y que seamos más estratégicos en las decisiones de hoy. Las decisiones de hoy afectan muchos años y cuando no se tiene un marco de mediano plazo, no sabemos. O sea, tomamos decisiones hoy y no las cuantificamos y las vemos a futuro. En un marco de mediano plazo podemos ser más estratégicos a pesar de las inflexibilidades y hacer mejores decisiones y más informadas.